¿Qué son los medios de pago internacionales? Los medios de pago internacionales son instrumentos bancarios que permiten cerrar con éxito una negociación de exportación o importación de bienes o servicios y que promueven nuevas oportunidades de comercio. Adicionalmente, permiten tener certeza en el pago derivado de la venta o compra de bienes. Los usualmente utilizados son carta de crédito, cobranza documentaria, giros internacionales, órdenes de pago, cuentas corrientes en divisas, aval del exterior, garantía del exterior, cheque. Medios de pago locales. Son aquellos utilizados para el pago, compra de productos y servicios dentro del territorio nacional. Los medios de pago más habituales en México son cuenta abierta, carta de crédito, documentos contra pago y documento contra aceptación, efectivo y pago en línea. Indicaciones al concluir una transacción de compraventa internacional. Fijar y acordar el medio de cobro a utilizar. Se va a utilizar el medio de cobro y se hará por medio de la carta de crédito documentaria, ya que garantiza la compraventa a distancia, no solo dentro de un país, sino también con el objeto de exportar mercancía a comerciantes ubicados en otros países. Condiciones de entrega. La compradora se obliga a entregar el dinero ya pactado a la vendedora en buena calidez y la cantidad que se había acordado y asegura la operación, ya que el banco no pagará hasta tener los documentos necesarios para que se retire la mercancía. ¿De qué factores depende la elección del medio de pago? La elección del método de pago depende de factores como conocimiento y confianza mutua entre el comprador y el vendedor, nivel de conocimiento que se tenga del comprador extranjero, tamaño y la frecuencia de las operaciones, las normas legales existentes en los países involucrados en la transacción, costos bancarios generados por la utilización de dichos instrumentos, término de negociación. Objetivos de los medios de pagos internacionales. 1. Analizar los riesgos que afectan a las operaciones de exportación con el fin de elaborar un mapa de riesgo de cada una de ellas, analizando sus posibles coberturas para minimizar el riesgo del impago. 2. Conocer los medios de pago internacionales, pros y contras de cada uno de ellos, con especial énfasis en el crédito documentario. 3. Estudiar el papel de las garantías internacionales. Y por último, conocer las diferentes alternativas de financiación internacional que ofertan. Factores finales a considerar en la elección de los medios de cobro o pago internacionales. Principalmente es la confianza, fuerza comercial, riesgos del país, las legislaciones, costos y divisas de esta. Para la elección del medio de pago conveniente para cobrar una exportación, el exportador deberá primero considerar los siguientes aspectos: la información con la que cuenta sobre el importador y su país, los costos y requisitos de los medios de pago y su posición del negociante frente al importador. Este último implica comparaciones relativas en cuanto al tamaño e importancia comercial de la contraparte. En lo que requiere información del importador y de su país, se evalúan dos aspectos. Primero, los antecedentes comerciales y financieros del importador. Este es un aspecto crucial en la determinación del medio de pago que más conviene para el exportador, pues hace función a su solidez económica y financiera y a su contabilidad y reputación internacional. Existen entidades que ofrecen servicios de información crediticia de empresas a nivel internacional para la calificación y administración de este riesgo. El entorno económico del país del importador. El exportador deberá tener una visión general sobre el panorama económico y político y el marco legal del país del importador, pues estos determinan en última instancia la posibilidad de obtener el pago por la exportación en la forma inicialmente deseada. Existen países que por condiciones particulares de regímenes políticos ejercen, por ejemplo, control sobre salida de divisas al extranjero. Por último, se requiere de costos y requisitos que implican la utilización de distintos medios de pago internacionales. En la actualidad existe una cantidad considerable de bancos comerciales que brindan el servicios vinculados a comparación de exportaciones. El exportador deberá comprar la utilización de determinado banco en función a costos y finalmente por disponibilidad y accesos a servicios y productos vinculados a este medio de pago internacional. Los medios de pago que se utilizan son cheque personal, cheque bancario, transferencia bancaria, cobranza documentaria, carta de crédito. Aspectos relevantes a considerar en la compraventa internacional.
Usos y costumbres. El exportador deberá acoplarse a los usos y costumbres que se establecen en el país importador. Legislaciones distintas. Habrá un estudio de las leyes que rigen en este país. Idiomas diferentes. De acuerdo al contrato que se celebra, deberá ser en los idiomas diferentes de cada país para que éste sea entendible para ambos. Monedas diferentes. En el contrato de compraventa se hace de acuerdo al tipo de cambio al día que se celebra este. Distancia geográfica. Se elige el incoterms adecuado para establecer el envío de la mercancía. Homologaciones, características o especificaciones de cada documento que se celebra en el contrato. Riesgos en la compraventa internacional. Riesgo comercial. Cuando la empresa se encuentra en números rojos y no quiere pagar la mercancía adquirida. Cuando no se contrata el seguro o hay un desastre natural. Riesgo político. Golpe de estado, pobreza o desempleo. Riesgo de tipo de cambio. La devaluación de la moneda o la inestabilidad de esta. Riesgo de resolución del contrato. Ambas partes deben de estar de acuerdo en las cláusulas establecidas en este para que no haya ningún conflicto. Riesgo de no aceptación de la mercancía. Las cláusulas establecidas deben de ser cumplidas para que éstas no generen ningún problema entre el importador y exportador. Si no, existe el riesgo de que el importador no acepte la mercancía. Riesgo de intereses. Es la posibilidad de que ocurra una pérdida económica de acuerdo a las variaciones adversas en el precio del mercado de un instrumento financiero. Puede que ocurra una pérdida económica debido a las variaciones adversas en la tasa de intereses. Contrato de compraventa. El contrato de compraventa es un contrato por el cual un vendedor se obliga a transferir la propiedad de un objeto, en este caso un bien inmueble, a cambio de una cantidad de dinero específica, precio, que debe pagar al comprador. Este documento se encuentra adaptado para llevar a cabo la venta de todo tipo de bienes muebles, especialmente si ésta se realiza sobre electrodomésticos, muebles de hogar o de oficina, joyerías, relojes, etc. ¿Cómo utilizar este documento? El documento puede ser utilizado en todas aquellas ventas que se realicen entre particulares, ya sea que se trate de personas físicas o personas morales, empresas, instituciones, sociedades, entre otras, siempre que la venta sea sobre bienes inmuebles, no importando si estos son totalmente nuevos o tienen algún tipo de uso. Medios de pago internacional. Cheque personal o bancario, orden de pago simple o transferencia, remesa de letra simple, remesa de letra documentaria al contado, carta de crédito documentario con pago al contado y carta de crédito documentario con pago diferido. El cheque es un documento que ha de librarse contra un banco o una entidad de crédito que tenga fondos a disposición del librador y de conformidad con un acuerdo expreso o tácito, según el cual el librador tenga derecho a disponer con cheque de aquellos fondos. El cheque personal se trata de un mandato de pago incorporado a un título de crédito formal y completo, que permite al nominado retirar en su provecho fondos que están disponibles en el librado. El cheque es emitido por el importador con cargo a su cuenta que mantiene en la entidad financiera. Si la fecha de emisión es posterior a la fecha en que se emite, se trata de pagarés. El cheque bancario, en este caso, el cheque lo emite una entidad bancaria previa solicitud de los importadores, cargados en su cuenta de los importadores. En el mismo momento de su emisión, además del banco, puede emitir al portador nominativo no endosable a la orden o cruzado, con lo que se puede cobrar mediante su abono en la cuenta del beneficiario. Normalmente son enviados directamente por el importador para su cobro. Una de las ventajas del cheque personal es que se muestra una gran confianza hacia el importador, se facilita mucho el pago. Una de las desventajas es que es el método más inseguro,
ya que dependemos totalmente del importador tanto para la recepción del documento como para el cobro del mismo. Es el documento más caro que el cheque bancario motivado por la gestión del cobro. Existen problemas de extravío o falsificación. El tiempo de transmisión es alto debido a la gestión del cobro. Es complicado obtener financiación bancaria con este efecto debido a su inseguridad. Una de las ventajas del cheque bancario es que se muestra una gran confianza hacia el importador. Se facilita el pago, el costo es bajo, se simplifica la gestión. Hay una seguridad y liquidez porque una vez recibido el cheque se cobrará sin problemas, salvo que sea emitido por una entidad con dificultades. Una de las desventajas es que no es un sistema seguro, ya que se depende totalmente de la voluntad del importador para el cobro. Existe posibilidad de extravío del documento o falsificación. Los Incoterms son parte fundamental para poder determinar cuál es para la empresa las formas de pago internacional que vaya a aplicar, ya que dichos Incoterms definen cuáles son las obligaciones y derechos de los importadores y exportadores. En el comercio internacional se cuenta con varias formas para realizar o recibir los pagos internacionales de las mercancías. A continuación se describen las principales formas de pago internacional. El giro bancario es un título de crédito nominal, en virtud de que debe expedirse inevitablemente a nombre de una persona física o moral, pues no debe tener giros al portador. Este documento se caracteriza por su negociabilidad restringida. Esto significa que solo los bancos la reciben para ser abonados en cuenta. Por esto el beneficiario del giro no recibe el pago en efectivo, sino en una cuenta será abonada la cantidad que en dicho giro sea mencionada, y el banco solicitará al beneficiario que se identifique a satisfacción de la institución bancaria para realizar dicho trámite. Orden de pago. Esta forma de pago es muy utilizada dentro del comercio internacional, en la cual es necesario que el exportador tenga una cuenta bancaria, a fin de que los recursos sean abonados a dicha cuenta. Las partes que por lo general intervienen en esta forma de pago son las siguientes. El ordenante, que es una persona o empresa que compra la orden de pago, que aquí en este caso sería el importador. El beneficiario es la persona o empresa que recibirá en la cuenta previamente establecida el importador de la operación, que en este caso sería el exportador. El banco ordenante es el banco que recibe en sus ventanillas el importe de la operación por parte del importador. Banco pagador es el banco que acepta efectuar el pago mediante depósito a uno de sus cuenta habitante, que sería en este caso el exportador. Cobranza documentaria. Los exportadores pueden emplear el servicio de cobranza documentaria internacional, el cual ofrecen las instituciones financieras para gestionar aquellas a su nombre. La cobranza financiera internacional se divide en cobranza simple y cobranza documentaria. La cobranza simple es la cual se maneja exclusivamente documentos financieros como cheques, letras de cambio y pagarés. Y la cobranza documentaria es la más usual en el comercio internacional y la más recomendada para la CANI dentro del área del tráfico, y en la que acompañan, además de los documentos financieros, los documentos comerciales, como son facturas, conocimientos de embarque, etc., o la aceptación de un título de crédito cuya fecha de vencimiento sea diferida. Medios de pago internacional: cheque personal o bancario, orden de pago simple o transferencia, remesa de letra simple, remesa de letra documentaria al contado, carta de crédito documentario con pago al contado y carta de crédito documentario con pago diferido.